Bien, bueno, entonces en contexto de este Día del Padre, donde como decíamos cuando comenzamos la transmisión y el servicio, hablábamos acerca de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Y decíamos, no necesitamos un día específico para poder honrarle. Todos los días le honramos, le adoramos y le agradecemos esa paternidad, ese cuidado especial de papito lindo que tiene con nosotros. Pero también es necesario poder a través de la palabra poner al ojo de cada uno de nosotros lo que Dios espera, en este caso de los padres. Y quisiera que fuéramos a Segunda de Reyes, en la palabra del Señor, en Segunda de Reyes 15, versículo 32, donde aparece una pequeña referencia acerca de un rey de Judá. Segunda de Reyes 15, 32, dice así: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. ¿Ya? Esa pequeña referencia es acerca de Jotam, un rey que reinó sobre Judá, ¿cierto? Y en el reino del sur. Y en este versículo, ¿cierto?, podemos destacar que dice la Biblia que este rey Jotam hizo conforme a lo que vio hacer a su padre. ¿Ya? Eso es importante. Este hombre Jotam, que comenzó a reinar de 25 años, dice, de hecho, empezó a reinar desde antes, porque tuvo que suplir a su padre porque estuvo enfermo. Entonces él comenzó en realidad a ser como subrogante, pero a los 25 años ya fue coronado como rey de Judá. ¿Ya? Y él hizo varias cosas buenas. Él emprendió muchas obras de construcción, erigió la puerta superior del templo que estaba en la época, ¿cierto? Construyó gran parte de un muro que se llamaba Ofel, el muro de Ofel, que estaba en la inmediación sur del templo. Ahí él construyó un muro alrededor. Edificó ciudades en las regiones montañosas de Judá, y también levantó lugares fortificados y torres en los bosques. ¿Ya? Es decir, él fue un constructor. Se destaca por haber construido muchas cosas. Pero en su reinado él también tuvo que enfrentar enemigos. No fue un reinado absolutamente pacífico. Los amonitas, ¿cierto?, se levantaron en contra de él y él le hizo la guerra y ganó. Por lo tanto, era un vencedor. Fue tan buena la victoria que los amonitas 3 años tuvieron que pagar tributo a Judá para que los dejara vivir. ¿Ya? Buenas características de Jotam. Durante su reinado también tuvo que resistir las presiones militares por parte del rey sirio Resín y del rey israelita Peca, ¿ya?, que quería también hacerle guerra. Bueno, es un poco la biografía a grandes rasgos de este hombre Jotam, rey de Israel, pero donde nos vamos a centrar es que Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, y fue porque hizo lo que vio hacer a su padre. ¿Ya? Si nosotros entramos al libro de los Reyes y al de Crónicas, que suele ser bastante denso porque hay mucha historia, pero mucha historia, ¿cierto? Encontramos toda la sucesión de reyes que reinaron tanto en el reino del norte, donde estaba Israel, como en el reino del sur, donde estaba Judá y Benjamín. Entonces, en esa sucesión, si uno va yendo hacia adelante, la mayoría de los reyes, sobre todo en el reino del norte, fueron
fueron perversos, depravados, ¿ya? Y habían, por ejemplo, 5 reyes malísimos que habían hecho lo malo delante de Dios y de repente, surgía uno bueno que sin ver el ejemplo malo de su padre lograba salir incólume, lograba salir limpio, ¿ya? Que fue el caso del rey Josías, ¿ya? Su padre fue un mal rey, pero él dice que su corazón lo guardó para Dios. Él no vio un buen ejemplo en su padre, sin embargo, se apartó para Dios, ¿ya? O sea, de un mal padre, de una mal familia, de un mal núcleo familiar, ¿puede salir algo bueno? Sí puede salir alguien bueno, sí puede salir. Por eso que la sociedad estigmatiza tanto a las generaciones. Estigmatiza, hijo de delincuente, este va a ser delincuente. Hijo de madre o padre drogadicto, no, este va a ser drogadicto. No necesariamente, si bien influye demasiado el medio en el cual se desarrolla un niño, siempre puede salir incólume. Y esto tiene que ver cuando en la Biblia, en Éxodo, dice Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, ¿cierto? De Isaac, perdón, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Soy el Dios de las generaciones que visito las generaciones. Y esto no es necesariamente el sermón, pero no sé por qué se me vino a la mente. Esto significa que dentro de una familia que por generaciones ha sido malo, Dios visita y levanta uno o levanta una. Nadie más era creyente en Cristo, levantó uno, levantó una. Y entró el evangelio a esa generación. Dios visita las generaciones. Amén. Entonces, en el caso de Jotam, propiamente tal, del cual estamos viendo, él vio a su padre hacer lo bueno. Pero siempre la decisión fue suya. Si iba a imitar a su padre o no. En el caso, ¿cierto?, de muchos de los reyes tuvieron padres justos y ellos decidieron pervertir el corazón. Y llevaban de nuevo a Israel o a Judá hacia la idolatría, hacia la hechicería, hacia la adoración de dioses falsos, ¿cierto? Entonces, en este caso, Jotam es redondito porque el reinado de él fue redondito. ¿Por qué? Porque él imitó lo bueno que vio hacer su padre y decidió hacerlo. Y decidió agradar a Dios. Y a pesar de todas las presiones que él tuvo sobre sí mismo, Dios lo hizo prevalecer. Lo hizo ganarle a los amonitas. Le dio la buena idea de cobrar el tributo a los amonitas, ¿ya?, que eran 100 talentos de plata y 10.000 medidas tanto de trigo como de cebada. Imagínense, 3 años recibiendo ese tributo en justicia porque él ganó. Y además que cuando se levantaron otros enemigos, Dios no dejó que le cayeran encima. Le hicieron la vida cuadrito, sí, que lo molestaron, sí, pero no permitió Dios que cayeran sobre él. Entonces vemos el cuidado que Dios tuvo para Jotam, ¿cierto? Entonces fue un hombre bendecido, bendecido. Debemos comprender, mire, si nosotros queremos tener buenos hijos, si usted padre, si usted papá quiere tener buenos hijos, depende en gran medida de lo que están viendo en usted. Si usted quiere que su generación, ¿cierto?, sea de bendición. Si usted quiere ver una generación que sirve al Señor, una generación que adora a Dios, depende mucho de lo que ven en usted. Si a usted lo ven adorar, si a usted lo ven seguir a Cristo. Amén. Depende mucho de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que nosotros somos afecta lo que ellos llegan a hacer. Invariablemente afecta, ¿sí?, su vida.
Y esa es una gran responsabilidad. Mire, según el diccionario hay dos definiciones, digamos, macro para lo que significa padre. Una de ellas es varón o macho que ha engendrado. ¿Ya? Varón de la especie humana o macho de los animales que ha engendrado una descendencia. Pero hay otra definición que dice cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. ¿Con cuál definición se quiere quedar usted? Hablándole a los varones. ¿Con solo el macho que procreó? ¿O realmente llegar a ser la cabeza de la familia? La cabeza de las generaciones. ¿Cierto? En nuestro país, cierto, lamentablemente, muchas familias están quebradas, muchos niños nacieron sin padre, ¿sí? Solamente tuvieron un macho que procreó, un varón, cierto, que procreó y después, si te he visto, no me acuerdo, y mucha de la población chilena viene de ese contexto. De haber vivido sin padre, de madre soltera, que a lo mejor después sí lograron casarse, ¿cierto? Y darle un padrastro o darle una figura paterna a esos hijos, ¿sí? Pero que en la persona en sí, igual siempre estuvo esa falta en ese hijo, hasta que apareció quizás alguien que tomó ese lugar, ¿cierto? Siempre esa carencia, y esa carencia se arrastra, lamentablemente se arrastra, ¿ya? Entonces, al ojo del Señor, porque aquí es como hay una sociedad que lo ve y que trata de enmendar esto, ¿cierto? Que se le da posibilidad a las mujeres solteras para que se puedan desarrollar, para que puedan criar hijos, para que los manden al jardín, ¿cierto? Para que puedan tener ese apoyo que a lo mejor debería venir de una pareja, de un varón, de un padre, pero que no lo reciben. Entonces el Estado es como apadrina a la mujer sola, a la soltera, le da oportunidades, más ahora que antes era, pero negado todo para las pobres mujeres solteras, ¿cierto? Madres solteras. Ahora está mucho más vigente esa ayuda y esa consideración de no ser mal mirada, no ser mal catalogada, ¿cierto? Por ser madre soltera. Pero al ojo del Señor, ninguno se pasa por alto. Dios no pasa por inocente al culpable. No sé, usted puede haber tenido 14 años cuando la embarazaron, pero Dios lo vio. Y aunque usted haya sido con consentimiento, que cuando se es lolo no se piensa más allá, cuando se es niño no se tiene una percepción de lo que va a ser el futuro, ¿cierto? Se vive el momento. Dios no pasa por inocente al culpable, y ese hombre que engendró y no fue padre, Dios se lo va a considerar cuando se tenga que parar frente a él. O sea, a lo mejor aquí le dijo, si te he visto no me acuerdo y nunca más supiste de él. O el varón dejó embarazada a una mujer y se hizo el leso y salió y después formó su familia. Pero si un día, delante del Señor, Dios lo va a recordar. Entonces, aún en aquellos hombres que tuvieron toda una vida sin Cristo y sin Cristo hicieron las de Kiko y Caco, como decimos aquí en Chile, hicieron puras embarradas, ¿cierto? Cuando vienes a Cristo, tú tienes que recordar lo que hiciste. Y los padres tienen que hacerse responsables de los hijos. Porque el ojo de Dios está allí. Entonces, si alguien pretendió olvidar al hijo que tuvo, no sé, hace 40, 50 años atrás, más vale que lo recuerde delante del Señor, que pida perdón y que trate de enmendar. Es fuerte. Porque nosotros creemos que no, llegó Cristo a mi vida, me perdonó todas mis embarradas. Anda, yo te perdoné, pero anda a arreglar la embarrada que dejaste. Anda a corregir el daño que hiciste.
Dios siempre da la oportunidad para corregir la embarrada, para corregir el daño. Amén. Entonces es importante, como padres, como varones delante del Señor, manténgase sin tacha, manténgase sin pecado, guarde su corazón, solucione lo que dejó atrás. Mire para atrás solo para solucionarse y después siga hacia adelante. Amén. Entonces, pretendemos comprender en este día por medio de la palabra de Dios, poder llegar a ser cabeza de una descendencia y no solo el progenitor. No solamente el que concibió, el que embarazó a una mujer, ¿cierto? Mire, vamos a usar las letras de la palabra Padre para ir revisando 5 características que deberían tener y que al cual le pedimos al Espíritu Santo. Ahora le pedimos al Espíritu Santo que abra el entendimiento, que abra el corazón y que la palabra de Dios revelada traiga esa luz que a lo mejor no se ha tenido. Y que venga el ánimo, la fuerza, venga la bendición de Dios a cada varón que está cumpliendo la función de padre. Aún los que ya son abuelos y están criando nietos. Señor, bendice a cada uno a través de tu palabra y dales aliento en su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Con la letra P de padre, vamos a decir como número 1 que el padre es pastor de sus hijos. El padre es pastor de sus hijos. Proverbios 27:23. Proverbios 27:23. Dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente. Una persona diligente es alguien que se mueve. Es alguien que no deja pasar el tiempo, es alguien que no dice, ay, mejor lo hago después, no, que ahora no tengo tiempo, estoy cansado. No, la pega es tanta, estoy saturado. No, una persona diligente es aquella que no pierde el tiempo, hace lo que tiene que hacer. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de este pastor? Padre, sus hijos. Sé diligente en conocer en qué estado están tus hijos. No importa que ya se hayan ido de la casa. No importa que ya tengan sus propias familias, sus proyectos. Mira con cuidado por tu rebaño. Mira con cuidado. Entrégate de lleno, dice otra versión, entrégate de lleno al cuidado de tu ganado. Wow. El padre es el pastor del hogar y las ovejas son los hijos. Y este versículo dice que tienen que conocer el estado en el cual están los hijos. Aunque hayan salido ya de la casa, el pastor natural, el de las ovejitas, sabe cuál oveja está preñada, sabe cuál es la oveja que está con la pata quebrada, sabe cuál es la oveja que le cuesta a lo mejor comer, sabe cuál es la rebelde que se quiere mandar a cambiar, ¿cierto? Sabe cuál es la difícil de criar, sabe cuál es la que está guachita a lo mejor, porque murió la mamá. El pastor sabe qué le pasa a cada una de sus ovejas. La pregunta es, usted, padre, ¿sabe cómo están sus hijos? ¿Sabe qué les está pasando? ¿Sabe qué es lo que está entrando a su mente? ¿Sabe qué decisiones están tomando? ¿Conoce el estado espiritual en el cual ellos están? Con Cristo, sin Cristo, que están creyendo, que no están creyendo, que parece que ahora tienen duda. O están tirando para el mundo, como decimos nosotros, están siendo atraídos, ¿cierto?, por influencias externas. ¿Sabe usted cuánto Cristo hay en el corazón de sus hijos? Padre. ¿Por qué? ¿Por qué el hincapié hacia el padre? Porque las mamás, la mayoría sabemos. Porque somos metidas las mamás. Porque los miramos y ya sabemos que algo pasa. Porque buscamos y buscamos, ¿cierto?, la apertura chiquitita y entramos para saber cómo están. Y si están cerrados, oramos al Señor para que nos muestre su corazón, ¿cierto? Pero los padres, muchos padres descansan en que la mujer haga la pega.
en que la mamá lo está haciendo, pero sabe que la bendición que usted porta es mayor que la nuestra. Y no debemos, no, por favor, que no me salga ninguna feminista aquí, porque a poto pelado le damos. Porque el diseño del Señor es perfecto. Él no se equivocó. La cabeza de la mujer es el varón. Entonces usted se pierde lo que por naturaleza Dios le concedió. Conocer a sus hijos. Mire, en el pueblo judío, pongámonos en el caso de Jesús, cuando nació con un padre adoptivo llamado José. ¿Usted cree que Dios Padre iba a entregar en cualquier mano al hijo, a su hijo? No, también lo escogió con pinzas, así como escogió a María, también lo escogió con pinzas a José. Un hombre de buen corazón, un hombre íntegro, un hombre que trabajaba, ¿cierto? Que conocía la ley de Dios, que amaba a Dios. Porque Jesús tenía que crecer en ese entorno donde hubiera temor de Dios y donde se conociera a Dios. Porque tenían que formar al pequeñito Jesús en las cosas de Dios. Entonces el varón tenía que traspasar lo que él era a su hijo. Tenía que traspasar lo que él sabía de Dios. El principio de la palabra no venía de la boca de la mujer, venía de la boca del Padre. El no matarás, ¿cierto? El no fornicarás, el honra a tu padre y a tu madre, adora solamente a Dios. Eso salía de la boca del Padre. La madre lo que hacía era tomar el principio y llevarlo a la práctica. Decirle, a ver, ¿cómo adoramos a Dios por sobre todas las cosas? Es un plan para que trabajen juntos, ¿cierto? Pero el hombre y la sociedad, ¿cierto?, se ha abocado a que sea un muy buen proveedor el padre. No, que no le falte nada. Pero son para mucho más. ¿Por qué conformarse, papitos lindos? ¿Por qué conformarse con solo traer las lucas? Cuando ustedes pueden formar a sus hijos. Cuando ustedes pueden traspasar, sobre todo padres cristianos, pueden traspasar la fe a sus hijos. Mire, si algo yo aprendí de mi papi, que aprendí hartas cosas, el sentido de justicia viene de él. El luchar por las causas perdidas viene de él, ¿cierto? Pero yo siempre lo vi leyendo la palabra de Dios, siempre, todos los días, nunca dejó de leer la Biblia. Y eso a mí me impactó y me marcó. La palabra, el amor por la palabra. Y de repente me hacía preguntas. Decía, Seforita, ¿vivirán estos huesos? Ah, yo sabía que estaba citando a Ezequiel. Sí, vivirán. Él amaba la palabra de Dios. Entonces tú puedes marcar más que con lucas, porque las lucas se las come el gusano, la orina, el óxido, como dice la Biblia. Puedes marcar la vida de tus hijos cuando le traspasas. ¿Qué crees tú de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Amén. Aleluya. Tienes que saber el estado en el cual tus hijos, tienes que conocerlo. Mira, el pastor del redil se mantiene al medio del redil. Está metido ahí con las ovejas. Y eso significa que huele a oveja. Es como cuando los perritos, uno toma un perrito en brazo y queda pasado perro. Qué desagradable. Yo no me gusta el olor a perro. El pastor queda pasado oveja. ¿Usted está pasado el olor de sus hijos? Y no estamos hablando de olor a transpiración ni de pies. Está pasado, hueles a Bernabé, hueles a Josías, pastor. ¿Conoces lo que hay en su corazón? Entonces, el padre es el pastor. Él tiene que pastorear su casa. No puede desplazarle la pega a la madre ni al pastor de la iglesia. El pastor pastorea, pero a todas las familias. Pero en la casa el padre debe pastorear a sus hijos. Amén. Entonces, segundo, con la A de padre, compañero. Ahí aparece una A.
compañero de sus hijos. El padre debe ser compañero de sus hijos. Segunda de Samuel 1:23. Y esto me llamó mucho la atención porque la verdad que quizás lo había leído muchas veces y nunca le había puesto atención. Segunda de Samuel 1:23 dice así. Aquí está hablando David. David está hablando de Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Aquí David está haciendo un canto fúnebre porque murió Saúl y Jonatán. Murieron el mismo día. Y nosotros podemos decir, pero Saúl, el rey Saúl, sí. Ese Saúl que fue malo, sí. Ese que fue mal rey, sí. Ese que echó por tierra la bendición que Dios le había dado de reinar. Sí, ese mismo que fue mal líder. Ese. Pero ¿sabe qué? Si podemos encontrarle algo bueno a Saúl, es la relación que tuvo con su hijo Jonatán. Impresionante. Dice, ellos cuando estaban juntos eran más ligeros que las águilas. O sea, podían hacer lo que quisieran juntos. Más fuerte que leones, cuando estaban juntos eran valientes. Algo bueno que tuvo Saúl fue esa relación con su hijo Jonatán. Y dígame qué precioso es que digan de un padre con un hijo, fueron inseparables en su vida. ¡Wow! Inseparables. Compañeros, ¿ya? Eso significa compañero. Mire, un compañero es una persona que comparte con otra. Comparte un lugar, comparte las ideas, comparte la experiencia, comparte el día a día, comparte lo que hay en su corazón, acompaña, está allí, está presente. Aunque ya, ¿cierto? Aunque en la audiencia hubiera un padre que a lo mejor ya no vive con los hijos porque hubo un divorcio, una separación, ¿cierto? Y ya se quebró esa familia. Eso no quita que ese padre debe seguir siendo el compañero de sus hijos. Debe seguir estando presente, debe anhelar con el corazón ser un compañero, no dejarlo solo. Cuando hay un quiebre en una familia que son tan trágicos y tan tristes, ¿quiénes sufren más? Los hijos, ¿cierto? Sufren de una manera terrible, porque no, es imposible partir en dos un corazón y darte la mitad a ti, mamá, y darle la otra mitad al papá. Pero es lo que pasa en el espíritu, en el alma, es eso. Se parte su corazón. Y es tan triste para ellos. Bueno, el padre bien nacido, ¿cierto? El bien nacido no debería pensar que porque se acabó el matrimonio, ya, no me acuerdo más de ellos. No me acuerdo más, los dejo solos. La verdad es que el padre debe estar presente. Qué maravilloso es cuando los padres han podido ir a dejar al primer día de clase a los hijos, ¿cierto? Y a lo mejor corrieron antes de irse al trabajo para llevarlo. O en este tiempo les grabaron la actuación. A lo mejor no pudieron estar, pero les grabaron, les mandaron la foto cuando su hijo estuvo allí, hizo una presentación, salió en un acto. Aunque no puede estar a lo mejor de cuerpo presente, pero sí tiene que estar presente en el espíritu y en el alma, ¿sí? Procurar ser el compañero que siempre esté. Y hay que tratar, y los varones deben tratar de derribar las barreras que solo se ponen para no llegar a sus hijos, ¿sí? Y si la barrera viene de parte de la mamá porque no se entendieron, porque el divorcio fue horrible, tienen que tratar de luchar igual por su derecho de poder estar por lo menos sabiendo de ese hijo y obviamente que poniéndose por el cuidado, ¿cierto? Porque los hijos no comen aire, ¿sí? Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿sabe que cuando un padre se vuelve compañero de los hijos se relajan? Los hijos pueden ser ellos mismos.
Pero mientras lo vean muy separado, muy alto, muy inalcanzable, los hijos se llenan de nervios, se tupen, no abren su corazón. Pero cuando se vuelven partner de los hijos, no sé, se sientan a conversar, se ríen, ven una película juntos, andan en bicicleta, no se salen, conversan de cualquier lesera. Como dice un aviso ahí, haz todo, haz nada. ¿Cierto? Esos ratos en que uno dice, no voy a hacer nada, pero siempre está haciendo algo. Haga nada con sus hijos. Ocupe esos ratos, hable, ríase, comparta. Ahí su hijo se relaja. Ahí realmente son como ellos son. Cuando usted lo ven relajado, cuando usted lo ven cercano, ¿cierto? Trate de ser compañero de sus hijos. Trate de ser aquel que está presente siempre. Número 3, con la letra D de padre. Director del futuro de los hijos. Director del futuro de los hijos. Es como el de T. Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10:10. Dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Se lo digo en la NTV. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría y esta ayuda a tener éxito. ¿Ok? Mire, el director de una película no actúa. El director reúne a los actores y actrices y le dice, tienen que hacer esto, esto es lo que yo quiero ver en pantalla. Lo conducen, le entregan el guión para que se lo aprendan, para que actúen. Está presente en todos los ensayos y está dirigiendo cómo va esa película, ¿cierto? Ahora, en los deportes, el director técnico no entra a la cancha a jugar con los 11, pero le dio la estrategia antes de. Los desarrolló, ¿cierto? Los hizo ponerse en forma a los que estaban medios pasaditos de peso. Los hizo ser disciplinados. Bueno, los buenos DT. Llevó disciplina al equipo para que se cuiden, para que no pierdan tiempo, para que se enfoquen, y ganen, ¿cierto? Porque ese es el fin del DT, que tengan la victoria al final como equipo. Pero él no entró a jugar, pero él dio la directriz. Lo mismo es lo que Dios pide del padre. Oye, papá, tú tienes que darle la directriz a tus hijos. Tú tienes que decirle para dónde va la micro. Tú tienes que enseñarle las estrategias para enfrentar la vida, porque no es fácil vivir. ¿O fue fácil para ti? No, ¿cierto? En estos tiempos es más difícil. Para nuestros hijos es más difícil que para nosotros. Entonces, el padre tiene que transmitir, tiene que aconsejar, tiene que decir, mire, es por aquí, no por allá. Mire, yo ya fui por allá. Entonces, mejor váyase por aquí, ¿cierto? Con mucho amor. Si logra ser compañero, esos hijos van a escuchar el consejo, ¿cierto? Si logra entrar, ser cercano. Entonces, necesitan tanto los actores de una película como los jugadores de un equipo, necesitan a un director técnico. La familia necesita un director técnico que reciba la instrucción desde el cielo, que reciba la instrucción de la palabra, ¿cierto? No puede ser ignorante. ¿Se imagina usted agarrar cualquier persona de la calle? Bueno, en una de esas le pegamos el palo al gato y salen mejores. Pero agarrar cualquier persona y decirle, ya sabe que usted va a ser el director técnico de La Roja. Así, cualquier persona, sin conocimiento, sin nada, sin haber aprendido estrategia. A lo mejor tiene muchas ganas y le va a costar mucho. A lo mejor con las ganas logra motivar al equipo, pero las herramientas técnicas no las va a tener. Lo mismo pasa a un padre que ignora la palabra de Dios, que no conoce la palabra. ¿Qué estrategia le va a enseñar? ¿Qué consejo?
No solamente decir, oye hijo, no te drogues, o no tomes alcohol, o no dejes que te controlen las pasiones de la vida. Más que eso, más que solamente esos no. Es decir, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres lograr? Y para eso el padre tiene que conocer a sus hijos. Porque si usted no sabe qué es lo que le interesa, ¿cómo lo va a guiar? ¿Cierto? Debe conocerlo. El director transmite, en este caso el director del padre, ¿cierto? Debe transmitir vida, debe transmitir fuerza, debe ser el motivador de la familia, ¿cierto? Debe ser aquel que tiene el respaldo divino para que a través de sus consejos los hijos puedan saber qué camino seguir. Los padres, tanto el papá como la mamá, cristianos, porque estamos hablando en un ámbito cristiano, son los responsables de guiar a los hijos en el camino del Señor. Pero qué triste es cuando de los padres solamente han recibido malos consejos o cuando simplemente no tienen nunca tiempo para sentarse con los hijos. Esas son situaciones que deben ser corregidas. El padre tiene que tener el tiempo de estar con sus hijos. No puede solo escudarse con que está trabajando todo el día. Los hijos valen mucho más que las lucas que te pagan a fin de mes. Amén. Entonces, Dios oye la oración de los padres. Mira, nosotros las mujeres nos pelamos orando por los hijos, ¿cierto? Sobre todo cuando vemos que están en problemas o enfermos o que no están confundidos. Es orar, ayunar todo el día porque están acá. Pero ¿te imaginas? Por ahí decía que, a ver si recuerdo bien la frase, que decía que cuando una mujer ora, el cielo oye, pero cuando un padre ora, el infierno calla. El efecto es mucho mayor. Es mucho mayor cuando es el padre el que se pone por los hijos. Porque es el diseño correcto. Amén. Aleluya. Número 4 y con la letra R. Responsable en todo. Responsable en todo. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ay, ay, ay. Siempre lo hemos dicho. Los hijos no solamente comen halluyas o leche. Los padres no solamente son responsables de proveer el alimento natural. Ellos también tienen que proveer el afecto, tienen que proveer la estabilidad emocional, tienen que proveer el alimento espiritual también en sus hogares. Amén. Entonces, los hijos necesitan padres responsables de la provisión, tanto para la familia como para la vida de cada uno de sus hijos. Lamentablemente hay muchos hombres que diciéndose ser cristianos se comportan como inconversos porque no proveen para ellos. Pero si yo me saco la mugre, pastora, de que antes que salga el sol estoy en la pega, vuelvo de noche, está bien. Es el deber que tienes de sustentar, pero eso no es todo. No es todo lo que necesita dar. Necesita dar, ¿cierto? Tiempo, amor. Mire, quedó muy en claro el tema de los papitos corazón, ¿cierto? Aquellos que teniendo la obligación legal de sostener a sus hijos, ¿cierto? No lo hicieron y dejaron de pagar pensión alimenticia por años. Bueno, ahora se busca poder tener un listado actualizado de todos esos padres, todos esos papitos corazón que no pagaron porque les van a extraer directo desde sus sueldos. Qué bueno eso. Qué bueno, porque hay que enmendar esa tremenda falla del sistema. Entonces, no podemos ser así como padres cristianos, no pueden ser así. No pueden pensar que solamente de lo natural vive un hijo. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre,
sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Son proveedores espirituales de los hijos y es necesario que también lo hagan. Si tiene la dicha de tener una esposa al lado, háganlo en coordinación, pero no deje su labor. Usted es responsable de la educación de los hijos, de su ropa, de la salud y también de su futuro. Mire, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:14, él tocó un tema aquí. Y dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Por tercera vez iba a ir a la iglesia y no os seré gravoso. Yo no les voy a hacer problema porque no busco lo de ustedes, sino a ustedes. No voy por sus lucas, no voy por lo que me puedan dar, voy por ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué interesante era esto. Pablo decía, yo soy el padre y yo voy a proveer. Él era el padre espiritual. Él decía, yo soy padre de esta iglesia. Yo voy para proveerles a ustedes, no ustedes a mí. ¿Sí? Y entonces él se ponía en su posición de padre. Que esa iglesia hija necesitaba escucharlo a él. Necesitaba recibir su ministración, su dirección, su consejo. Amén. No el de ellos. Obviamente que sí va a recibir el amor, el cariño. ¿Y esto cómo se entiende? Porque yo decía, podríamos decir entonces, porque nos falta el que le saca la punta del lápiz para ver si se puede acomodar en la palabra. ¿Esto significa entonces que los hijos no deben mantener a los padres? No es lo que está diciendo. El deber de los padres es mantener y criar a los hijos hasta que ellos pueden valerse por sí mismos. O sea, si el hijo está estudiando, es deber de los padres suplir, ¿cierto? Si el hijo es pequeño, obviamente es deber del padre, de la madre, estar allí, supliendo su necesidad. Pero va a llegar el momento en que ese hijo se graduó por fin, aleluya, aleluya. Por fin tiene su cartón, se sacó la miércoles, ¿cierto? Se quemó las pestañas estudiando y tú estuviste ahí y trataste de ayudarlo lo más posible, ¿cierto? A lo mejor no pudiste cubrir todo, pero sí estuviste ahí presente. Entonces es allí cuando ese hijo ya se vale por sí mismo que usted queda libre de la responsabilidad. Y entonces viene la honra de su hijo. Y ahí usted tiene toda la libertad de recibir todo lo que quieran darle sus hijos. Y bueno, los hijos agradecidos deberían acordarse de los padres que les suplieron, ¿cierto? Eso es. Entonces, no debemos conformarnos y los papás no deben conformarse solo con que no falte carne, verdura, yogur, la leche, ¿cierto? O que tienen que comprarle las zapatillas nuevas, que el jeans, o que salió tal celular, papá, quiero cambiar el celular, la tablet del computador. No solo eso es su preocupación. Su hijo, su hija necesita más que nada escuchar la palabra de Dios, pero de su boca. Y aunque a lo mejor no es el teólogo que se conoce la Biblia de tapa a tapa, pero sí tiene alguna promesa albergada en el corazón. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Con que eso saliera de la boca del Padre, ¿sabe qué es lo que provocan los hijos? Paz y seguridad. Mire, cuando mi papá recibió su primera casa y cuando después se cambió a la segunda donde yo crecí, cuando él llegó a la casa, él se fue al pilar, a uno de los pilares de la pandereta y escribió: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En las dos casas. Y eso yo siempre lo vi allí y era la verdad de mi padre. Jamás, nunca nos faltó nada. Jamás, nunca falta nada en la casa. Mi papá ya no está. Él partió cuando yo tenía 18 años. Mi mamá ya no está, partió este año. Pero esa promesa sigue vigente sobre los Hernández Orellana. Sigue vigente sobre su generación, aunque ahora yo
soy Borkowski Hernández. Pero me sigue la promesa, la fe de mi papá. Entonces lo que usted deja en el corazón de los hijos, eso lo sigue, eso lo va a seguir. Entonces, ¿por qué dejar cosas malas en el corazón de los hijos cuando puede depositar el tesoro de la palabra en sus corazones? Amén. Y esa verdad le va a seguir. Cuando los niños son pequeños, oiga, los padres son lo máximo, son los superhéroes, el Superman. Y a medida que van creciendo, uno lo va aterrizando. Se va dando cuenta que el papá no era tan Superman, que también se enferma, que también pasa por momentos tristes, que se manda condoros, claro, que hace cosas malas también. Y se va aterrizando, pero tiene que llegar un momento donde uno pueda mirarlo, ¿cierto? Y decirle, nunca jamás ha sido perfecto, pero si se dio por la familia, si tuvo, ¿cierto?, en su corazón el deseo de bendecir a sus hijos, de que crecieran tranquilos, y sobre todo si fue un padre cristiano que los llevó al Señor, ¡wow! Llega el momento en que esa figura del padre vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Y uno dice, gracias, Señor, por el padre que nos diste. Amén. Aleluya. Entonces no sea perezoso como papá. No le deje la pega a la mamá. No, haga su trabajo, porque en su trabajo de proveer para todo, no solamente las lucas, sino proveer para el espíritu de sus hijos, para el alma de sus hijos, va a recibir de vuelta una tremenda bendición. Amén. Aleluya. Y número 5, con la letra E, especial para sus hijos. El padre debe ser la persona más especial en la vida de los hijos. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La NTV, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Porque la disciplina y la instrucción que viene de Dios es la correcta. No es para destruir, es para edificar sus vidas. Amén. Aleluya. Entonces los padres, los papitos deben anhelar ser especiales para sus hijos. Y en el caso de los abuelitos, especiales para sus nietos. Claro que sí. Anhelar, ¿cierto? Ganarse ese amor y ese respeto y dejar huellas en el corazón, no cicatrices, sino que huellas de amor. Huellas de amor. Pero, ¿cuántos padres han dejado cicatrices en el corazón de los hijos? Todo se puede enmendar en su momento. Cuando aparece Cristo, todo puede ser enmendado. Esa vida que quedó con cicatrices puede ser curada. El Señor puede sacar las cicatrices, puede curar las heridas. Amén. Pero usted que ejerce como papá o que está como abuelito ayudando a criar, porque los abuelitos son súper involucrados con los nietos, ¿cierto? Entonces deje huellas de amor en sus corazones. Amén. Mire, cualquiera puede ser padre, pero solamente un hombre especial puede ser papá. Así como Dios quiere. Yo no puedo decir, ay, pero es que es tan difícil. No. Si no es tan difícil, porque Dios está, Dios te ayuda. Es que tienes que botar esas ideas preconcebidas de la mente. Es que tienes que dejar lo malo atrás o tu propia carga de lo que tu padre hizo contigo. Liberarte de eso en la presencia del Señor y decirle, Señor, yo quiero ser el padre que tú quieres que sea, el abuelo que tú quieres que sea. Amén. Dios lo hace posible. Siempre debe formar parte de la vida de los hijos, aun si está la familia quebrada. Usted deja de ser esposo, pero no deja de ser papá. Y debe estar presente en la vida de los hijos para hacerles bien, no para hacerles mal. El trato que uno le da a los hijos, el trato que el papá, la mamá le da a los hijos, ¿le hace bien o le hace mal para su vida? Usted elija que le haga bien, por favor.
El trato que le demos a los hijos que sea el correcto. Cuando hay que enojarse, pero no nos puede ganar la ira. Cuando hay que poner límite, hay que ponerlo, porque ¿sabe qué? Los hijos que crecen sin límite, crecen sabiendo que no les importan a sus padres. El hijo que crece, que lo dejan hacer lo que sea y sea feliz y déjelo ser, como dice la canción, sabe que no le importa a sus padres y crece mal. Pero el hijo que sabe que le ponen un límite, entiende que es por amor. El hijo que le van poniendo los límites de acuerdo a cómo va creciendo, ¿cierto? Y el límite está en la palabra de Dios, es decir, hacer lo bueno y no lo malo para su vida y para los demás. Ese hijo termina sabiendo que es amado por sus papás. Pero esos niñitos, esos chiquititos que han sido criados como animalitos, y qué triste decirlo, saben que no le importa a nadie. No le importa si comieron, no le importa si están haciendo algo incorrecto. Dígame, ¿cuántos menores de edad ahora son los líderes de bandas de delincuentes? Y no les importa nada. No le importa nada matar a quien sea, porque no tienen amor en sus corazones. Solo tienen desprecio y rechazo, es todo lo que conocen. Eso comen todo el día, desprecio y rechazo. Entonces nosotros como padres, madres, ¿cierto?, que estamos criando niños, hijos o los abuelitos, los nietos, usted es fundamental, usted tiene que ser ese ser especial en la vida de sus hijos, donde ellos puedan correr a refugiarse, donde puedan correr a buscar un consejo, donde puedan saber que aunque se hayan mandado a la embarrada más grande del mundo, usted los va a recibir. ¿Acaso Dios no nos recibe? Aún mandándonos el peor de todos los males, pero con arrepentimiento Él nos recibe. Seamos como Dios es. Amén. Aleluya. Entonces, preocupado por las necesidades, empático. Hay que entenderlos, cómo viven ahora. Es tan diferente a como nosotros fuimos criados, pero en el fondo tienen el mismo corazoncito que uno tuvo, como esponja, y que lo único que quieren es sentirse amados y seguros para poder crecer. Amén. Entonces, cambiemos la historia. Si tu historia fue triste, terrible, que hay historias pero desgarradoras, ¿cierto? Y lo peor es que formamos familias portando esas historias desgarradoras. Bueno, en el Señor hay libertad. En el Señor hay sanidad. Él arranca la mochila. Él saca el estigma. Él borra la afrenta. Él te hace una nueva criatura. Y todo puede empezar de nuevo. Y todo puede ser por fin lo que Dios pensó. Para ti como padre o para nosotras como madre, ¿cierto? Cambiemos la historia con el Señor. Mire que cuando un día, si es que nos toca, si es que les toca, que un día estemos en el funeral, ¿cierto? Y que usted esté en el ataúd, que sus hijos puedan decir: papá, nos quisiste con tanta fuerza y tanta bondad que tu amor estará siempre guardado en nuestra alma. Que podamos decir eso: papá, fuiste bueno, fuiste un buen padre, te costó y te vimos que te costó, pero siempre estuviste. Cuando los diseños están alterados, nada resulta bueno. Por eso que un padre, una madre no puede esperarse ser buen padre o buena madre si Cristo no ha venido a sanarnos primero. Si Cristo no ha venido a ser el Salvador y el Señor. Por eso que vemos tanto papá fallido. Por eso que vemos tanta mamá agotada y reventada. Porque no han sido ellos primero sanados y puestos en la posición correcta. Y cuando un enfermo trata de cuidar a otro, dan los dos penas. Entonces, venir a Cristo, Padre,
venga a Cristo, tal como usted es. Yo estoy segura que ningún hijo demanda absoluta perfección de sus padres. Lo que demandan es amor y cuidado y seguridad. Eso es lo que anhela todo hijo para poder crecer tranquilo. Entonces, busque al Señor. Pídale al Señor. Mire, si ya pasó el tiempo en que usted crió, pero ahora tiene los nietos, tiene la nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Siempre Dios nos da una nueva oportunidad para que resulte lo que no nos resultó, ¿cierto? Sea ese compañero, mire, pastor de sus hijos, compañero de sus hijos durante toda la vida, director técnico, aquel que le va a dar las directrices, responsable de todas sus necesidades, también las espirituales, y ser especial en el corazón de sus hijos. Amén, aleluya. ¿Se puede con Dios? Sí se puede. Yo quiero que nos pongamos de pie y que le demos una oración al Señor y que le pidamos que bendiga a todos esos diseños de padre, los que tenemos hijos varones que todavía no engendran, que todavía no se casan. Oremos para que tengan el diseño correcto. Amén.